Si ni premios ni castigos, entonces, ¿qué? ¿Qué puedes utilizar para disciplinar a tus hijos? Acompáñame. ¿Me conoces? Soy mi doctora Nancy y te invito a este espacio que he creado para ti. Un espacio para la comprensión, el respeto y la cercanía. Yo soy Nancy Steinberg y este es un espacio para ti. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias por acompañarnos en una más de las actividades de la comunidad de Betel. Hoy, como ya se está haciendo una sana costumbre, tenemos aquí a Nancy Steinberg, doctora Nancy Steinberg. Baste decir que ella es psicóloga especializada en adolescentes y niños, pero tiene una amplia experiencia y un amplio currículum y muchos estudios. Y bueno, no en balde es doctora, la verdad, lo hemos ya constatado aquí. Nancy, muy buenos días. Gracias nuevamente por acompañarnos. Es un placer realmente poder estar aquí de regreso contigo, con la gente que nos está acompañando, y es muy emocionante ver cómo semana a semana las mismas personas siguen uniéndose a estas conversaciones, porque esto, para quien está dando el webinar, se vuelve una retroalimentación muy agradable. Les agradezco su presencia y vamos a continuar con estos temas. Ok, ya fuimos amables ahora con la gente, ahora vamos a preguntarle si hicieron la tarea. Si no es con castigo y si no es con premio, entonces ¿cómo? Y bueno, eso es lo que creo que nos habíamos quedado, o me equivoco, mi querida Nancy. No, no te equivocas, y entonces sí, para quienes nos han visto en vivo o para quienes nos han visto un poquito más tarde, precisamente habíamos terminado con una tarea que es: si ni premios ni castigos, entonces ¿qué? Ahora, para aquellos que a lo mejor nos están viendo por primera vez, voy a hacer una pequeña introducción, y mientras tanto vayan pensando. Si no hicieron la tarea, pueden aprovechar para hacerla ahorita, ¿no? Es como cuando lo hacías en el colegio y le pedías al de junto, rápidamente vamos a hacer. Mira, Entonces, si lo pueden hacer, que nos digan cómo lo hicieron, porque va a ser una proeza copiarle al de adjunto, al que está junto a nosotros, ¿no? bueno, no copiarle al de junto, pero pensarlo en este momento y estarlo resolviendo en este momento. Te escuchamos, Nancy. Muchas gracias. Con todo gusto. Bueno, de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas es de un movimiento que yo empecé a crear hace varios años y que es Prohibido Castigar. La premisa básica es que yo considero que ningún niño y ninguna persona necesita ni merece del castigo para aprender. Yo creo que hay muy pocos temas de los que se ha escrito tanto en psicología y en otras especialidades como la disciplina. Pero a pesar del gran cúmulo de información que existe, cuando le preguntamos a los padres en consulta o en alguna otra situación que a qué recurren cuando quieren disciplinar, simplemente la mayoría de la gente tiene solamente dos grandes grupos de herramientas, que son los castigos y los premios. El castigo consiste básicamente en darle a una persona algo que le duele, algo que le molesta, o quitarle algo que le gusta. Y lo podemos hacer en cualquier edad. Pero el día que estuvimos platicando de los castigos, estuvimos viendo que los castigos no funcionan. Y hay varias razones por las que no funcionan. Pero las fundamentales son porque no existe una relación causa-efecto entre la conducta que tú quieres corregir y el castigo que das. No existe una relación de temporalidad entre la conducta que ocurrió y que quieres modificar y el momento en que das el castigo. Y con mucha frecuencia la persona que está dando el castigo no es consistente. Por lo tanto, el castigado le toma la medida y se la aprende. Y esto puede ocurrir, nuevamente decíamos, a cualquier edad. Entonces, quien está dando un castigo se siente mal, quien está recibiendo el castigo se siente mal,
y la conducta sigue igual. Lo que se ha visto es que la verdadera situación que ocurre con los castigos es que modifican la conducta en presencia del castigador y por las razones inapropiadas, básicamente por miedo al castigo. Eso es lo que ocurre con el castigo en muy, muy breve. Es una capsulita de este tamaño. ¿Qué pasa con el premio? Porque entonces la gente diría, ah, bueno, Nancy, entonces tú estás a favor de los premios. No. La persona que da el premio se siente bien. La persona que recibe el premio se siente bien, y nuevamente esto a cualquier edad. Y la conducta tiende a mejorar, tiende a incrementar. Pero entonces, ¿cuál es el problema con el premio? El problema con el premio es que la conducta tiende a incrementar por las razones equivocadas. Generalmente por obtener el premio, no porque la persona haya aprendido. Y el objetivo de la disciplina es que los niños aprendan. Entonces, no aprenden y no mejoran su conducta porque comprenden que esto es lo que es deseable, porque esto es lo que es necesario para la convivencia en una sociedad, sino básicamente porque quieren recibir un premio. Y llámese un juguete, mejores calificaciones, permisos para ir a fiestas, o en el caso, por ejemplo, ya de los adultos, un incremento en el sueldo o un bono, etcétera, etcétera. Entonces, terminábamos la sesión pasada, el webinar pasado, preguntando, entonces, si ni premios ni castigos, entonces, ¿qué? ¿Qué preguntó también? Permítame tantito. El punto que yo señalaba es que nosotros mismos nos hemos vuelto como esclavos de esto que queremos lograr. Nos volvemos esclavos, nos volvemos prisioneros de las acciones que llevamos a cabo. Por ejemplo, si premiamos, entonces ahora hasta los mismos niños dicen, ¿cuántos dulces me das si tal y tal? O, ¿qué necesito hacer para que me des permiso de tal? O castigos también, nos volvemos prisioneros porque estamos condicionados nosotros a castigar y la persona ya está esperando el castigo. Y entonces mi pregunta nos lleva al tema de hoy, que sería, si ni premios ni castigos, entonces, ¿qué? Y ahora les cedo la palabra a aquellos que hayan hecho su tarea ya sea en casa o ahorita mientras yo daba este resumen. Yo creo que, ya sabes, recuerdo una tira cómica de Mafalda cuando Felipito creo que llega con la maestra y dice, maestra, no me va a querer, pero llovió, se inundó mi casa, este, llegaron los ladrones, se llevaron casi todo, me dejaron nada más la hojita de mi tarea y justo se le cayó ahí el café. No tenemos muchas respuestas ahorita, no tenemos ninguna respuesta, para ser claro, pero como siempre, Nancy, tus diálogos me provocan muchas preguntas. Me gustaría, si me permites, hacerte una pregunta. Sí, si primero me dices tú, si tú hiciste la tarea y qué piensas, si ni premios ni castigos, entonces ¿qué? Bueno, sí, le hice la tarea, sí, le hice la tarea, pero justo me pasó todo eso que te dije. No, no, sí hice la Ay, te tarea. cayó el coronavirus, ¿no? Ándale, se comió Ay, el Dios coronavirus, se guarde la comió. hora. Dios guarde ¿Cómo? la hora. Dios guarde. No, la cuestión es que sí lo he estado meditando mucho y aunque no puedo dar una explicación como las tuyas, que son muy contundentes, muy académicas y muy prácticas, yo diría que tiene que ver con el convencimiento, con una cuestión de convencimiento. O sea, si yo estoy convencido
de que hacer la tarea, en este caso, de que modificar una conducta o aprender, me va a traer un bien, un beneficio, pues voy a estar más atento a eso. No sé si te quedó alguna duda. Ok, ¿podrías poner un ejemplo? Sí. Un ejemplo. Si yo sé que en mi trabajo yo tengo que llegar temprano, pero me cuesta trabajo por alguna u otra manera llegar temprano, mi jefe o mis jefes me podrían decir, mira, si es temprano te vamos a dar a Levi, ¿no? 40% de incremento salarial. Vale. Es un ejemplo, nada más, no estoy dando ideas. O el contrario, mira, si tú cada vez que llegas tarde te vamos a descontar tal o cual, entonces o sería el premio o sería el castigo. Pero si yo me siento y digo, mira, no importa lo que me den o lo que no me den, yo tengo que llegar temprano porque tengo que llegar temprano, porque es mi obligación, porque está en mi contrato, porque etcétera, etcétera. Y porque además me va a hacer bien para todas mis demás actividades en la vida. Voy a tener un hábito muy bueno y esto va a ser muy positivo para mi desarrollo profesional. Yo diría que ese sería mi razonamiento. Ya no tendría que depender yo ni del castigo ni del premio. Fíjate que tu razonamiento es, no sé si decir válido o ponerle otro objetivo, pero el punto es cómo llegas a eso. O sea, ¿cómo harías tú para llegar a ese convencimiento de que eso es lo deseable? Porque eso es a lo que queremos llegar. Efectivamente, queremos llegar a eso. ¿Cómo le haces para llegar a eso? Espérame, entonces quiere decir que me comí un paso. No sé si te comiste un paso, pero básicamente lo que te quiero decir es, el objetivo de la disciplina es llegar a eso que tú acabas de describir. Llegar al punto en donde la persona por sí misma se da cuenta del beneficio que tendría para él y para los demás de llegar a tiempo. Pero ¿cómo le haces para llegar a eso? Eso es más difícil que la conclusión. Porque eso es exactamente lo que la gente hace cuando premia o cuando castiga. Quiere llegar a eso que tú acabas de describir y no llega. Entonces, ¿cómo le haces para llegar a eso? Y ahora sí, tu pregunta. Es que yo creo que va muy relacionada y bueno, eso es lo que yo creo. Va muy relacionada. ¿Por qué no aprendemos? ¿Cuáles son las razones por las cuales no podemos aprender? ¿Cuál es la razón por la cual no puedo, después de que me dijeron, no una, sino dos veces, llega temprano o apréndete las tablas de multiplicar o lo que sea? Y no. Esa respuesta, esa sí es complicada. Responder a eso es muy complicado porque la gente somos multideterminadas. No hay una razón única para todos y no hay una razón única para cada persona. Voy a poner un ejemplo. Si cuando estamos en condiciones normales viene una persona aquí a mi consulta y va saliendo del consultorio con su carro y viene otro carro y le da un golpe, la abolladura, el daño al carro, es directamente proporcional al golpe que recibió, a la velocidad que venía el otro carro, al tamaño del otro carro y al tamaño del tuyo. Y a la marca también, porque hay unos que la hojalata es de mejor calidad, etcétera, etcétera. Pero seguramente que la abolladura es resultado de ese golpe. En la conducta humana no sucede así. Nosotros somos multideterminados. Entonces, no es que
porque cuando yo tenía 5 años, mi papá o mi mamá o un primo o una maestra hicieron yo tal. No. Entonces, para diferentes personas hay diferentes razones y para la misma persona hay diferentes razones en diferentes momentos. Pero, por ejemplo, si quisiéramos ponerlas en una categoría, y nuevamente, si la gente quiere colaborar, me encantaría recibir su retroalimentación. Claro. Por un lado es porque hay cosas que te valen más la pena. O sea, ¿por qué tengo que hacer esto? Por ejemplo, ¿por qué tengo que detenerme en el semáforo en rojo si para mí es más importante ganarle la carrera al que está parado junto a mí? ¿Por qué tengo yo que hacer un mejor esfuerzo para presentar un trabajo decoroso en el colegio? Si me merece más la pena salir a jugar con mis amigos, entonces lo hago a la y se va. Entonces, una de las razones es porque hay cosas que te merecen más la pena. Otra de las razones es porque la gente a tu alrededor no hace lo que pregona. Por ejemplo, si te dicen no digas mentiras, pero tú ves que la gente a tu alrededor miente, ¿por qué tendrías que hacer tú el esfuerzo? ¿O por qué tendrías tú que darte cuenta que mentir es inapropiado? Nosotros, los niños, pero también los adultos, aprendemos con el ejemplo. Si tú llegas a un país diferente y observas lo que está sucediendo, podrías aprender cuáles son las normas que rigen en este país y así en ese país que estás visitando. Y así aprenden los niños. Y eso es precisamente lo que está pasando en esta pandemia que nos ha cambiado todos los marcos de referencia. Por eso yo hablo de reaprender, porque estamos teniendo que reaprender todas las modalidades. Tú decías, está difícil copiarle al de junto. Te puedo garantizar que quien quisiera copiar encontraría la forma. ¿Me explico? Entonces, uno, ya dije, porque hay cosas que te merecen más la pena. La otra es porque el modelo que tú estás copiando te está diciendo algo distinto de lo que te está pidiendo. La otra es porque muchas veces no hay claridad con lo que se espera de ti. Por ejemplo, cuando nosotros estamos educando a un niño, las mamás, los papás, muchas veces los abuelos, los tíos, a la misma conducta no le damos la misma consecuencia. Dependiendo de nuestro estado de ánimo, dependiendo si tenemos tiempo o no tenemos tiempo, dependiendo de un montón de cosas, hasta del clima para acabar pronto, la reacción que tenemos es diferente. Entonces, no tenemos una forma de ir prediciendo, de ir estructurando nuestro concepto de lo que se espera de nosotros. Pero ¿cómo es que funcionamos, o sea, siendo tan disímbolos y viniendo tan de distintos recas, de distintos fondos, nos insertamos en la sociedad y bueno, cada Así, uno. así como la cara que tú acabas de hacer, es así te lanzan y yo sí creo, y lo creo profundamente, no es nada más de dientes para afuera. Yo sí creo que la carrera más difícil de la vida es ser padre. Y es la carrera para la que nadie se prepara, para la que a nadie nos preparan. Vamos y te lanzas. Y cuando ya tienes al bebé, entonces empiezas a pensar qué es lo que tengo que hacer. Normalmente, si tú quieres ser médico, si tú quieres ser psicóloga, si tú quieres ser profesor, ingeniero, mecánico, pues vas a la escuela y te preparas. Y luego te enfrentas. Pero aquí es como si ya te dieron el carro y luego te dicen, ahora aprende a arreglarlo. Entonces, esa yo creo que es la tirada de todos aquellos que estamos trabajando detrás de estas intenciones, que es, si pudiéramos llegar al punto en donde vamos, como yo decía justamente la semana pasada, vamos tratando de prevenir. Empieza a educar de la forma correcta desde muy pequeña edad y entonces no vas a tener que corregir. Cuando tú realmente educas, disciplinas
con amor, pero de manera eficiente, el niño crece en un contexto diferente y la interacción desde siempre se va dando de una forma diferente. Nancy, por alguna razón no había tenido, no tenía la vista de los comentarios que están surgiendo y que habían surgido desde antes. Me voy a permitir leerte algunos, por favor. Eh, si el premiar ayuda, dice, a la postre, cuando no gana el premio, eso también se vuelve un castigo, ¿no? Se vuelve un castigo en el sentido de, no sé cómo explicar esto, de que no estás consiguiendo lo que quieres, pero no es un castigo en el sentido de dar algo ¿De aplicación? de la aplicación, aunque en términos generales vamos a decir que sí. Es decir, si yo decía que dar un castigo significa quitar algo que te gusta o dar algo que te duele, cuando tú no das lo que la persona espera, de alguna forma causa mucho descontrol y eso es visto como un castigo también. Entonces sí, y en el resultado, por supuesto, pero ahí es exactamente el grillete que yo les enseñaba hace un momento. Estás tú aprisionado en la necesidad de dar el premio y el chico también, o tu empleado también, o tu esposo también, está esperando el premio por lo que hice bien. Entonces los dos están realmente metidos en un embrollo, ¿no? Oye, de mi escasa educación en cuanto a pedagogía, recuerdo una frase que se me quedó muy marcada. Demasiada comprensión echa a perder los procesos pedagógicos. Es porque te quedas todo en la cabeza y te acuerdas la semana pasada cuando yo decía que poner una etiqueta, tú crees que ya entendiste y no entendiste nada. Y aquí es lo mismo. Hay una diferencia y me decías, hablemos del amor. Yo te decía, el amor no se vive. El amor no se habla, el amor se vive. Entonces aquí es igual. Si tú estás tratando de entender todo aquí en la cabeza, pues se queda todo en la cabeza, pero no entendiste nada. Porque el chiste está en ponerlo en práctica en la prueba, y la prueba de la realidad, y entonces si tienes o no tienes resultados. Ahí dice, los niños no hicieron su tarea, así que aplica el castigo. Y dice que la misma persona dice, descontar parcialmente el sueldo a alguien que falta o llega tarde, pienso que no es castigo, sino justicia. Pregunta, ¿no? Vamos a poner los dos escenarios. Si la persona aprendió correctamente y en su estilo, en sus principios, está el saber que si llega a tiempo, todo el equipo puede empezar a funcionar a tiempo y tiene mejores resultados. Y entonces la empresa crece y por lo tanto la empresa también está feliz de darle un aumento, un incremento. El empleador no tiene que recurrir al castigo. Entonces ahora viene el otro, que es la persona creció, como todos crecimos, entendiendo que si puedes vas a tratar de salirte con la tuya. Y entonces tú tienes que recurrir a lo que la persona siempre utilizó, que es el castigo. Entonces, si es justo o no es justo, no lo sé, pero lo que seguramente es, le va a dar resultados. Ahora la pregunta es, ¿cómo te sientes haciendo eso? ¿Cuál de las dos prefieres? ¿Preferirías tener un diálogo con la persona y decir, oye, mira, si cuando lleguemos todos podemos empezar, intentemos llegar a tiempo, y la persona empieza a ver los beneficios, no en cuanto a su bolsillo, sino en cuanto a los resultados de la empresa, que a final de cuentas van a repercutir en su bolsillo? Está padre, pero tú como empleador también sería deseable que hagas partícipe al empleado que cumple de los beneficios que todos están obteniendo. Entonces, el chiste es cuando quieres tener un ganar-ganar más que un perder-perder, porque en este primer caso tienes un perder-perder. Tú estás enojado porque el otro llegó tarde y te obliga a que tú lo castigues, incluso si estás en contra de eso. A mí me ha sucedido. Y el otro está furioso porque lo castigaste.
Mientras que aquí, llega a tiempo, está feliz porque tú estás feliz, los resultados son buenos y a la larga la empresa va mejorando y las relaciones también y tú te sientes bien porque va, por lo menos en mi caso, con tus principios. Aquí hay dos comentarios y quiero subrayar que siento que hay bueno, estamos hablando de prohibido castigar y lo relacionamos mucho por los ejemplos que tú nos has dado y por las pláticas que tú nos has dado, pues por cuestiones de familia, ¿no? Y cuestiones de niños. Hay un comentario que dice, no hay escuelas para convertirte en padre. Se hace el camino al andar, como diría Machado. Y otra persona dice, afortunadamente ahora ya hay escuelas para padres y el prepararse para ser padre es primordial. Sí, y sí existen incluso programas de televisión, Escuela para Padres, y hay iniciativas, yo he tenido varias en diferentes colegios, en donde se hacen lo que se llaman programas de autogestión, que sí, efectivamente son escuelas para padres. Se empieza, por ejemplo, como yo lo he manejado, va el especialista, en este caso era yo, y después de 10 sesiones, por ejemplo, se detectaba quién era la persona que se podía quedar un poco como el facilitador. Y entonces el especialista se retira y el programa queda ya funcionando dentro de este ambiente que era, en este caso era escolar, pero se puede hacer en cualquier situación. Y efectivamente ya existen escuelas para padres. Y la pregunta es, de la gente que tú conoces, a quien me esté viendo, ¿cuántos han ido a una escuela para padres? Porque en ese caso la oferta es mucho mayor que la demanda. Y todos estos webinars y todas estas pláticas son ofertas de escuela para padres. Y la otra cosa que está sucediendo es que el mercado está saturado, inundado, de mucha información que no necesariamente está ni bien fundamentada ni comprobada, ni bien dada, ni bien impartida. Y entonces muchas veces las mamás se quedan diciendo, ahora sí, de veras, ¿qué hago? ¿No? Pero sí hay ya iniciativas de esta naturaleza y yo aplaudo muchas de ellas que son realmente muy buenas. El comentario es muy, muy apropiado. Y sí, yo creo que hay que prepararse y sí, también estoy de acuerdo que se hace el camino al andar, pero el chiste es también estar abierto a, si no va por acá, corrige, cambia. Pero, Eso es pero hacer camino al andar. digo, yo sé que lo tuyo es más bien educación, psicología y demás, y no filosofía, pero yo digo, tú puedes agarrar un buen camino. Ahora, la pregunta es, ¿te va a llevar a donde tú quieres? O primero tienes que saber a dónde vas para agarrar el camino. Eso también es cierto. O sea, hay una pregunta que a mí me gusta muchísimo, como la acabas de hacer. ¿Lo que estás haciendo hoy te lleva a donde quieres estar mañana? Entonces, eso te está diciendo a dónde quieres estar mañana. Tienes que tener clara cuáles son tus metas. Por ejemplo, yo tengo, y voy a hacer un comentario ahorita, un poquito como de lado, yo tengo muy claro a dónde quiero llegar con estas conversaciones, pero no tengo ningún problema. O sea, quiero transmitirle a la gente estas herramientas, pero no tengo ningún problema que si las preguntas de la gente me están llevando en otro camino, lo haremos en su momento e iremos resolviendo dudas conforme vayan surgiendo. Porque efectivamente, estos webinars son para ustedes que nos están viendo y qué rico poder tener la flexibilidad de hablar de otras cosas y de ir resolviendo temas, pero siempre sabiendo que el objetivo fundamental es poderles transmitir estas herramientas sobre la base de aquellas dudas o problemas o situaciones específicas que ustedes quieran ir resolviendo. Claro, claro. Pues muchas gracias, además, por la flexibilidad. Y digo, estamos ante un referente muy bueno porque, pues, ahora sí que al son que te toquemos, tú vas a bailar. Y eso, la verdad, Sí, se pero fíjate agradece. nada más normalmente cuando se dice ese dicho, es despectivo. Es como para decir, el otro lo está haciendo para que yo lo ponga como títere y tú lo estás diciendo como algo súper positivo. Así es, sí, así quería que se entendiera. Y yo creo que eso tiene que quedar muy claro que dentro ¿ves lo que significa el
el poder tener un diálogo y poder ir entendiendo, porque generalmente cuando se dice bailar al son que te tocan, es algo muy despectivo. ¿En serio? Bueno, yo así lo había escuchado, pero está bien. Bueno, pues ahora tú sigue marcando el ritmo para que nosotros bailemos, por favor. ¿Hay algún otro comentario? Bueno, sí, alguien dice, mi padre fue muy duro conmigo y su fundamento pedagógico fue el castigo a base de un buen tortazo. Yo no tuve hijos, pero a mis ahijados la única opción que utilizo es hablar con ellos, explicándoles, perdón, explicándoles el camino y premiándolos cuando hacen las cosas bien. Sí, entonces yo sería muy de acuerdo estaría muy de acuerdo con la parte del diálogo y vamos a ver si esta persona que nos comparte esto puede encontrar algo diferente de lo que sería el premio. Por cierto, mientras que estamos hablando, te quería preguntar, porque yo no lo puedo ver, si está en la gente que nos está viendo ahorita en Facebook, está una persona DB Davilla. No, ya le pusimos falta. Porque fíjate que la semana pasada estuvo haciendo muchos comentarios y muchas preguntas y me encantaría poder Dialogar. responder a sus preguntas y es más, invitarla como invitamos la semana pasada a alguien por si quiere participar conmigo. Entonces, si le echa un ojito en sus mensajes de Facebook, porque traté de contactarla para pedirle que si quería participar. Entonces, si en el transcurso de la semana tienes la oportunidad de ver esto, me encantaría mucho poder responder a tus preguntas, pero responderte a ti y tener este tipo de intercambio. ¿Qué otro comentario hay? Por el momento ya te pasé todos. Y, Okay. bueno. Entonces, vamos a regresar ahora sí a lo que sería, o sea, regresamos a la pregunta que sería, si ni premios ni castigos, entonces, ¿qué? Y esto es un ejercicio para todos. Entonces, si ni premios ni castigos, entonces, consecuencias naturales. Pero cuando yo hablo de consecuencias naturales, no estoy haciendo un uso superficial del término consecuencias como sustitución de castigo. Porque mucha gente dice, pues la conducta tiene que tener una consecuencia. Y lo que acaban haciendo es dar un castigo. Esa es la consecuencia. Cuando yo utilizo la palabra consecuencias, la utilizo acompañada de consecuencias naturales. Y vamos a hacer este ejercicio. La consecuencia natural, por ejemplo, de no haber hecho la tarea no es que te quedes encerrado, ¿no? Que te quedes encajonado. Vamos a ver. Cada quien conteste, si lo quieren compartir, lo pueden compartir, yo después las reviso con ustedes. ¿Cuál es la consecuencia natural de no estudiar? ¿Cuál es la consecuencia natural de no irse a dormir temprano? ¿Cuál es la consecuencia natural de jugar con los juegos de video en exceso? O de pegarle a los otros niños. ¿Cuál es la consecuencia natural? ¿Cuál es la consecuencia natural de no comer? Y vamos a ver. ¿Tienes respuestas de la gente, Arturo? Enrique, perdón. Volví a mi nombre anterior, Enrique, sí. Discúlpame. Tenía yo un maestro, Arturo Rivera, y no sé por qué ahorita me confundí. No te Enrique. preocupes, no te preocupes.
Pues sí, mira, y levantó la mano DB y Ok. saluda, buenas tardes. Pero bueno, déjame decirte primero de las consecuencias que aquí han anotado, ¿no? ¿Cuál es la consecuencia natural de no hacer la tarea? Dice no participar en clase. Es la única, ¿Eh? la única. No, en esa sí. Perdón, hay otra. No estudio igual a repruebo. Gracias quien haya dado esa respuesta. Era la que Muchas gracias. buscabas. Esa es la que estaba yo buscando. Y debe, me da mucho gusto que estés por acá. Si te gustaría participar, por favor, házmelo saber. Yo creo que ya sería para la próxima vez, no lo sé, pero en este momento tendría que ser, yo no puedo entrar ahorita a Facebook, hácelo saber a Enrique para que te mande una liga y si es necesario para que participes con nosotros el día de hoy. Muchísimas gracias por hacerte presente. Perfecto. Entonces, nada Eh, más cada uno de ustedes piensa. Si está de acuerdo con que la consecuencia natural de no estudiar o de no hacer la tarea es reprobar. La consecuencia natural de no estudiar es no aprender. Reprobar es una consecuencia artificial. Es una consecuencia que se ha puesto para no permitir a la persona avanzar. Yo no estoy diciendo que si la persona no aprendió deba de avanzar, pero miren, imaginen a un niño pequeño, 6 años, que está en primer año de primaria o en preprimaria, y en situaciones normales está en el salón de clases, y él no hizo la tarea, y él empieza a ver que todos sus demás compañeros, cuando la maestra pregunta ABC, los niños saben, y él no puede contestar, y todos levantan la mano y participan, y él no puede participar. Eso en sí mismo es suficiente información, suficiente motivación para que el niño diga, hoy me estoy quedando atrasado. Es más, si llegando el final del año él no aprendió, pues no le permites avanzar, pero no por castigo, sino porque no va a poder con la carga del año siguiente. Si yo entro a una escuela de manejo, tengo 17 años, ahora es 15. Entro a la escuela de manejo y no he aprendido a meter y sacar el clutch. ¿Me van a dar la siguiente clase? ¿Me van a dar una licencia? Sería un grave error, pero no me la dan no por castigo, me la dan porque no adquirí la habilidad para la que me estoy intentando preparar. Entonces, la consecuencia natural de no estudiar, de no hacer la tarea, no es reprobar, es no aprender. claro. Bien, También sí, aquí nos dicen, si no estudias, truenas el examen, si no duermes, al otro día estás fuera de combate. entonces vamos a ver la siguiente. Entonces era, si no hiciste la tarea, no es que te quedas encerrada y no vas a las fiestas. No, esa no es la consecuencia natural. Y tampoco, si no estudias, la consecuencia natural no es reprobar. La consecuencia natural es no aprender. ¿Cuál es Nancy, la consecuencia natural de no acostarte tarde? acá dice que estás fuera de combate al otro día. Al día siguiente estás fuera de combate. Es cierto. Te cuesta trabajo levantarte, te levantas malhumorado. Tu mamá y tú de entrada en la mañana ya empiezan a tener conflictos porque se están peleando. Pero generalmente es, si no te vas a acostar temprano, entonces mañana no te doy de desayunar o te doy de gritos o etcétera, etcétera. Es la consecuencia natural de acostarte tarde, es que vas a estar cansado. Entonces, en lugar de decirle al niño que lo vas a castigar porque no se acostó tarde, hazle saber a través del diálogo, enséñale, pero no en un
no sé cómo decir esto, el diálogo no es un, ya ves, te dije que si no te acostabas temprano ibas a estar cansado, sino en un decirle, mira mi vida, ayer te estaba yo tratando de explicar que si te acuestas tarde, en la mañana te cuesta mucho trabajo levantarte. Entonces ahora te pones del lado del niño y le dices, me da muchísima pena porque te tienes que ir hacia el colegio y sé que vas a estar muy cansado. ¿Qué te parece si hoy en la noche intentamos que te acuestes más temprano? Y la otra cosa hay que saber, esto sucede mucho en vacaciones, ahora que van a tener el regreso a clases, los niños se acostumbran a acostarse a la hora que sea y tú quieres que el último día, antes del regreso a clases, se vayan a acostar 2 horas antes. No se puede. Ir enseñando a un niño a acostarse más temprano se tiene que hacer paulatinamente. Míralo contigo mismo. ¿A qué hora te acuestas siempre? Y si te acuestas antes, yo personalmente no me duermo. Entonces vas a estar fuera de combate. ¿Alguna otra respuesta para esta? O sea, si no te acuestas temprano, vas a estar cansado. Y temprano para cada quien es su hora. ¿Sí? No todos tenemos la misma hora de temprano. Claro. Eh, yo quería hacer tu comentario cuando tuve la oportunidad de vivir, de estudiar y de vivir en Israel. Me acuerdo que tenía una amiga de Brasil y ella, lo que ella me decía es que, mira, a mí mi familia nunca me dijo a qué horas irme a acostar. Nunca. Yo me podía desvelar, podía no dormir, no sé, pero a las 7 de la mañana yo sabía que tenía que estar levantada y tenía que irme a la escuela. Y no había, ay, pobrecita, estás desvelada o te obligo a irte. No, era como, bueno, ya puse frente a ti lo bueno y lo malo. Tú escoge lo que tú quieras. El ejemplo es extraordinario, Enrique, extraordinario, porque ese es exactamente el punto. Si tú, en lugar de decir te digo y te advierto y regañar y pegar, déjalo que se acueste tarde. Y al día siguiente le dices, mira mi vida, qué pena y así te vas a tener que ir. Hoy en la noche vamos a intentar que te vayas a acostar un poquito más temprano. En la noche se repite la escena y le dices al niño, corazón de mi vida, si mañana en la mañana tienes dificultad para levantarte, así te vas a tener que ir. Y estás malhumorado y llegas muy cansado y etcétera, etcétera. Permíteme contarte una anécdota que recordé, no mía, de un señor que se la contó todavía a mi mamá, que decía que cuando él iba a la preparatoria, un día llegó, pero así, ¿no? De puntitas, en la madrugada, antes de salir el sol, qué sé yo. Y entonces él entró a su casa con mucho sigilo, se quitó la ropa, estaba doblando su pantalón y en eso entra su papá, ¿no? Le dice, así me gusta, mi hijo, que se levante temprano, venga conmigo. Sabes que nunca lo volvió a hacer, ¿no? Porque lo puso a trabajar el doble, qué sé yo. Excelente ejemplo. Pero la parte también interesante es el uso, siempre que puedas, del sentido del humor, de la creatividad y de la ligereza. Tener sangre ligera. No tienes que ser siempre el malo del cuento, caray. Ahora, vamos a ver. Oye, acá te dicen la consecuencia natural finalmente es el castigo. No, pues sí, justamente lo que yo les digo es que está prohibido castigar. Entonces, la consecuencia natural es que al día siguiente estás muy cansado. Entonces, te tienes que ir al colegio porque le estás enseñando que tiene que cumplir con sus obligaciones y va a estar súper, súper cansado. Por supuesto, puede ser vivido como castigo. Y aquí está la diferencia. Cuando yo les digo, y yo les digo, no le digas, es que te lo dije y te lo advertí. En el yo decirle, te tienes que ir así y qué pena me da, porque vas a estar muy cansado, te estás poniendo del lado del niño, pero además lo estoy diciendo en serio, porque no lo vas a dejar que se vaya a la escuela, que se quede sin ir a la escuela. Si tú te acostaste tarde, te vas a quedar sin ir al trabajo y le llamas a tu jefe y le dices, hoy no voy a hacer home office porque me acosté tarde, pues claro que no. Claro que no. Entonces toda la idea está en lugar de empezar a forzar,
Los vamos a acompañar y de forma realmente amorosa. Oye, acá te dicen, excelente plática, lo cual yo estoy muy de acuerdo, muy útil e interesante. Gracias. Muchas gracias. Entonces, ahora, ¿cuál es la consecuencia natural de estar todo el tiempo con los videojuegos? Falta que dejas de hacer cosas que deberías de hacer, creo yo. No, no, Una, no ¿qué tengo, más? ¿Alguien hizo algún comentario? no lo veo aquí Ve. todavía. Mm, Estoy hablando de en exceso. Y claro. claro, esta diapositiva es de la época normal. Dejas de hacer cosas que en otro momento tendrías que hacer. Te acelera. Está demostrado que realmente te acelera muchísimo. Y la parte de dejar de hacer cosas es, tristemente ahorita, es una excelente herramienta. Pero en temporada regular, yo hablo así como si fuera del béisbol, ¿no? En la temporada regular, cuando estás clasificando, el problema está en que por estar con los videojuegos, lo que está pagando el precio es la actividad física. Ah, la actividad física. Antes los niños, esto es algo que yo digo mucho, pero lo creo profundamente. Antes los niños metían goles con los pies. Hoy los meten con los pulgares. Antes los niños salían a jugar con sus amigos, pateaban a la pelota e interactuaban. Ahorita tristemente es la realidad, pero esto estoy hablando antes de esta triste realidad. Los niños empezaron a interactuar con sus amigos a través de los videojuegos. Te invitaban no para que treparan árboles, saltaran a la cuerda, anduvieran en bicicleta, etcétera, etcétera. Anduvieran en bicicleta, etcétera, etcétera. Pero en ese momento el futbolista estaba en la pantalla, el ciclista estaba en la pantalla, el que trepaba árboles estaba en la pantalla y te estabas perdiendo de todas esas actividades. Si ahorita ustedes tienen la oportunidad de que sus hijos salgan a jugar al jardín, al parque, de veras, a un parque bien cuidado, el parque de su conjunto, etcétera, y con sana distancia, van a ver cómo lo van a disfrutar. Los niños están hasta acá de estar encerrados y ya no hay tanto gozo ni tanto placer por los videojuegos ni por las celulares, etcétera. Entonces, si ahorita tienen ustedes la oportunidad, utilícenla realmente de salir a dar la vuelta, por supuesto con protección, cubrebocas, etcétera. Los Oye, niños empezaron, y ahora invitabas al niño, a tu amigo para jugar, y después a distancia, ya ni siquiera ibas a casa del amigo. En línea, el niño está jugando. Ahorita eso, pues para muchos es la única opción, pero ya no está siendo tan favorable. O sea, la tenemos que usar, pero ahora los adolescentes ya están hasta acá también de las tabletas y de poder solo interactuar así. tal vez en verdad somos gregarios, ¿no? Y tal vez en verdad necesitamos del contacto físico con otros seres humanos. La gente somos entes sociables. Y esto que estaba sucediendo, yo no quiero decir que eso es lo que la vida, etcétera, la lección de la vida, pero seguramente cuando esto llegó, era un momento en donde verdaderamente habíamos perdido todo el sentido de lo que era la interacción social uno a uno con nuestros familiares y todo se había vuelto a través de la tecnología. Y ahora que no nos queda de otra, tenemos la enorme tristeza de tener que estarlo haciendo así. Oye, Nancy, tenemos aquí varios, están participando. Parece ser que esto de los juegos sí los despertó mucho, las ganas de participar contigo en esta extraordinaria plática. La consecuencia de los juegos, de los videojuegos, relegar los estudios, dice alguien, falta de concentración para otras actividades, se cansan mucho, se agotan, nos dice otra persona. La consecuencia natural podría ser aprender a aceptar el resultado de sus... perdón, esa es otra cosa. Aquí dice, oye Nancy, los videojuegos usados apropiadamente ayudan al desarrollo mental de los niños. Sí, en cantidades mesuradas,
en horarios adecuados. Una de las cosas se aplica para niños, adolescentes, adultos y adultos mayores. Cuando se acerca la hora de dormir, es importante empezar a bajar el nivel de las actividades de todo tipo. Y entonces, por ejemplo, el estar expuesto a mucha luminosidad, muchos estímulos auditivos, muchos estímulos, por ejemplo, mucho extremos en temperatura, etcétera, hacen que cueste más trabajo conciliar el sueño. Entonces, sí se ha visto, para quien haya hecho este comentario, sí se ha visto que con algunos niños, por ejemplo, los chicos que tienen déficit de atención, el utilizar videojuegos bien aplicados puede ser muy benéfico. Y cuando digo bien utilizados es en cantidades apropiadas y los juegos apropiados. Por supuesto, no juegos de violencia y no juegos de acción, especialmente a la hora que te estás acercando a la hora de irte a dormir. Entonces, por ejemplo, si un niño se acuesta a las 9 de la noche, alrededor de las 8 y puede ser que un poco antes, es importante empezar a bajar el nivel de actividad. Que la luz sea más tenue, que los sonidos sean más apagados, que la temperatura vaya también volviéndose más hacia lo calientito, no tan extremo si son de aires acondicionados, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces esto ayuda a que la persona concilie el sueño. Sí, efectivamente se ha demostrado que, imaginen por favor, cuando los niños tienen enfrente de ellos a una maestra dando una clase tradicional, comparado contra un videojuego, no tiene el menor interés en escuchar lo que la maestra le está diciendo. Entonces no tienen interés, pero también tienen dificultad para concentrarse y también aprenden la gratificación inmediata. O sea, el mundo se ha vuelto un mundo de gratificación inmediata. ¿Saben lo que esto significa ahorita en la pandemia? Cuando tenemos que planear meses hacia adelante para poder hacer empezar a regresar realmente a lo que es la vida normal, como vaya a ser, porque quién sabe cómo va a ser. Y hemos educado niños para la inmediatez. Están acostumbrados a tener todo inmediato porque ven pasar una vida en el videojuego en 30 segundos. Eh, Esto también, entonces sí, tiene muchas consecuencias negativas, pero especialmente, o sea, la consecuencia natural es dejas de tener actividad física, dejas de tener interacción social verdadera con tus hijos, hay alteraciones cognitivas, se alteran los patrones de sueño, etcétera, etcétera. No está padre. Nancy, permíteme hacerte una pregunta. Eh, Hoy por hoy que hablamos tanto de programación y de algoritmos y no sé qué, pues sí te planteo, puede darse el caso de que por alguna circunstancia un niño crezca como, no sé si tú recuerdas esa novela de Binder, donde creo que es de Jerzy Kosinski, si no mal recuerdo. Él se crió al lado de la televisión. Lo único que tenía era la televisión. Entonces estaba en una situación social cualquiera y él podía responder de acuerdo al programa de televisión que alguna vez había visto y así se comportaba, ¿no? Hoy por hoy, pues ya la televisión es obsoleta en muchos sentidos, pero el tener un teléfono celular, el poder de educar de alguna manera en muchos campos, está haciendo que la educación tradicional, es decir, el binomio maestro-alumno, etcétera, pueda desvincularse y tú aprendas todo a través de la computadora, a través de YouTube, a través de mil aplicaciones. Hablé como diputado, no me entendiste nada. ¿Sí? O sea, es fuertísimo lo que estás diciendo. Como poder, sí, sí se puede. Como desear, no estoy segura. Yo creo que no. Mira, hubo un caso, una situación muy interesante, muy
se difundió mucho, de un niño, no recuerdo la edad, pero tengo que pensar que era entre 8 y 12 años, que venía volando en una avioneta con su abuelo. El abuelo tuvo un infarto Sí, y el creo niño que aterrizó la avioneta. Entonces, en respuesta a tu pregunta, sí es posible y para algunas cosas archideseable. Cuando estamos viendo, por ejemplo, no sé si lo han visto, no me quiero poner ahorita a buscarlo, pero lo voy a buscar. No sé si tuvieron acceso a un video de un dron, que cuando hay una emergencia médica llega el dron y a través de, hagan de cuenta el 911, pero el dron llega en minutos y verdaderamente empieza a transmitir al hospital y la persona es como si estuviera realmente monitoreada en la sala del emergencia. hospital, de emergencias del hospital. El poder hacer eso es extraordinario. Deseable que todo lo aprendas de esa forma, yo creo que no, porque nos perdemos de la parte más importante de lo que nos hace humanos, que es la interacción social. Somos, vuelvo a decir, somos seres sociales. Empezamos naciendo en un núcleo social pequeño, que es la familia, pero que se va incrementando. Y la parte más grave de todo lo que estamos viviendo, si no fuera así, pues qué más da, cada quien se mete a su cueva y vive. Pero Nancy, Pero eso es lo que estamos viviendo. es justo lo que estoy diciendo, si lo que estamos sufriendo tremendamente en el estar obligados a estar confinados, es la falta del contacto físico, social, visual, auditivo, real. Yo te estoy viendo, Enrique, te estoy viendo, pero no es igual, no es igual. Nos falta muchísimo. Y qué bueno, la verdad, o sea, la información nos llega, pero nos hace falta la parte humana, nos hace realmente falta. Entonces, déjame continuar, porque si no, como siempre, nos Claro, vamos a claro. quedar a la mitad de nada. Bueno, a la Perdón, mitad de un perdón. buen tema. No, pero está interesante esto. ¿Cuál es la consecuencia natural de pegarle a tus compañeros? Tener un campeón de box en el futuro. Y ahora, en serio, ¿qué contestó la gente? No, no, a esa pregunta no Ok, nos han. esta es de mis favoritas. Es La, una persona muy agresiva, ¿no? la consecuencia natural, pero a ver, en general cuando tú tienes a un niño que pega, que muerde, que golpea, que insulta, lo que empieza a suceder es que de la escuela te llaman y se empieza a hacer todo un escándalo y al niño lo hacen de lado y las mamás de todos los compañeros no lo invitan y etcétera, etcétera. En general, lo que empieza a suceder es que la mamá lo empieza a regañar, lo empieza a castigar y empieza a limitar todas sus salidas. No le pegues, no lo toques, no hagas, no deshagas. A ver, para quienes nos están viendo, y mi interlocutor es Enrique, pero si alguien más quiere participar, lo vuelvo a hacer. ¿Cómo aprenden los animalitos? Por ejemplo, ¿cómo juegan los lobos? ¿Cómo juegan los perros chiquitos? ¿A qué juegan los perros chiquitos en el parque? O en la camada de hermanitos. ¿Cómo juegan? Pues, con juegos lúdicos, pero son peleas, ¿no? Se están peleando. ¿Cómo aprende un lobito? Se está peleando con el hermano, se están mordisqueando, etcétera, etcétera. Los osos, los animales juegan a pelearse. ¿Hasta qué edad? Si tú eres dueño de un perro y tú tienes un perro adulto, ¿el perro adulto sigue jugando a morderse con otros adultos? En ciertos momentos nada más, ¿no? Ya no. No. No Los tienen. lobos se siguen mordisqueando así.
para jugar? ¿Los osos? No. ¿En qué momento los lobitos se dejan de mordisquear o los perritos se dejan de mordisquear? saben que se pueden lastimar. Cuando les duele. Cuando saben que se pueden lastimar. En el momento en que la mordida es suficientemente fuerte para que te duela o para que le hagas daño al otro, el juego cesa de manera automática. Pero con los niños, nosotros no dejamos que suceda eso. Les voy a contar un evento real, no me da la imaginación para inventarlo. Me pide una paciente que si puedo, viene a consulta porque su niño de menos de 3 años muerde en el colegio. La están llamando porque el niño muerde y golpea. Este niño iba en una guardería y yo hice lo que hago siempre que puedo, fui a ver al niño antes de que el niño me conozca a la guardería. Había como 35 niños en el salón de clases y 5 maestras, la maestra, la nanita, la asistente, etcétera, etcétera. Y yo no hablo, no interactúo, el niño no me conoce y si es posible las maestras tampoco. Y yo estoy sentada y estoy observando. En una de esas, los niños están en fila y al niño que yo estoy observando, le vamos a decir Enrique. Gracias. Enrique le da una mordida a la niña que está adelante, pero una mordida en forma, la dejó marcada. Ninguna maestra vio, porque claro, Enrique primero miró a su alrededor. En ese momento, la niña grita y le da un golpe a Enrique. ¿Qué creen que sucedió? El niño la ataca nuevamente. Las maestras voltean y regañan a la niña, porque lo que las maestras ven es que la niña le pega a Enrique. Y todas van encima de la niña. Pero entonces la niña dice, pero es que me mordió. Y les enseña que tiene la mordida. Y acto seguido, la maestra le dice a Enrique, Enrique, eso no se hace. Pídele perdón a tu compañera. Y Enrique hace esto. O sea, no físicamente, pero entienden cuando pones changuitos, que es, sí, perdón. Uh-huh. Ay, perdón, no lo vuelvo a hacer. Y dice la maestra, ahora dale un besito. Y la niña le tiene que dar un besito a Enrique. ¿Qué aprendió Enrique? Un premio. Enrique aprendió que si no lo ven, él puede morder, no le dicen nada y encima de todo le dan un besito. ¿Qué aprendió la niña? Que no puede quejarse. La niña aprendió que quien la agredió resultó beneficiado y que ella encima tiene que darle un besito a quien la agredió. Ahora regreso al ejemplo de los lobitos. Cuando el niño está chiquito, si él le está pegando a sus compañeros, ¿cuántos de sus compañeros van a querer seguir jugando con él? Pocos. Muy pocos. O sea, si él me pega, yo no me quiero acercar. O hasta que llega un momento en que se encuentra a uno suficientemente fuerte que también o le muerde o le pega de regreso. Pero los adultos no dejamos que eso suceda. Y yo sé que a mucha gente no le debe de estar gustando lo que yo estoy diciendo, pero la consecuencia natural de que tú le pegues a tus compañeros es que o tus compañeros no quieran jugar contigo o uno de ellos te pegue lo suficientemente fuerte para que tú entiendas que lo que tú haces duele. Porque lo que sucede con todo lo que hacemos los padres, los maestros, es que no dejamos que el niño vea
el efecto que su conducta tiene sobre el otro. Este niño nunca vio que cuando él mordió a su compañera, a la niña le dolió. Espera, oye, O sea, pero entonces es que veo que terminan las frases y yo veo 3 puntos. Permíteme llenarlos. Esto quiere decir que la consecuencia tendría que ser que el niño, o sea, que experimentara él un poco de una sopita de su propio chocolate. sí, pero por favor, o sea, no estoy diciendo lánzalo a que le pegue un No, claro, mozalbete que pese 200 kilos. O sea, si tú estás viendo que los hermanitos se están peleando y dejas que en un momento dado se peleen y no te metes, la pelea va a terminar. O deja que el niño en el colegio... Ahora, ojo, yo no estoy diciendo que le digas a tu hijo, porque muchas mamás lo que entienden es que yo le digo, ah, sí, entonces ve tú y rómpele la mandarina. No, yo lo que digo es, lo que tú quieres enseñarle al niño es, tú no seas el que empieza a pelear, pero si alguien te pega, defiéndete. Y al otro niño, al que está agrediendo, los otros niños no quieren jugar con él, o se distancian, o uno de ellos le da un golpe y él entiende que esto duele, lo más seguro es que lo deje de hacer. Pero estoy hablando de cuando tienen este tamañito, como los lobitos, no cuando tienes a los chicos de preparatoria, que ahora sí, como decíamos nosotros cuando estábamos en el colegio, te sacan mole, ¿no? claro, ¿Okay? claro. Entonces, yo sé que esto que estoy diciendo es muy difícil de absorber y de verdad no creo que la solución sea que tú enseñes a tu niño a ser él el agresor, pero sí que lo enseñes a defenderse. Oye, permíteme hacer unos comentarios pasarte unos comentarios. Uno dice, es muy importante que los padres estén al pendiente de los hijos. Otra persona nos dice, falta el tacto, que es lo más importante, refiriéndose a lo que había ¿Falta el qué, pasado. perdón? Falta el tacto, que es lo más importante, eso es refiriéndonos a... Sí, sí. Alguien recuerda aquí una frase eh, filosófica, diría yo, violencia genera violencia, y pues representa que te regresen los golpes, que te lleven a la dirección y agur, dice, no sé exactamente. Son niños malcriados, yo los regaño, dice. Hay adultos que fueron peleoneros desde niños, pero cuando llegan a mayores siguen igual de impertinentes, mientras no den con la horma de su zapato. De niña, un niño me encajó un lápiz en plena clase en mi muñeca. Yo creo que cuando los niños son agresivos, son otros niños, los más probable es que lo aprendan en sus casas o de sus casas, perdón, así está el... Eh, alguien ya me descubrió, dice Enrique, no sabía que eras mordelón de niño. No, no era yo. Es importante poner límites y dice la persona que habló de que le encajaron el lápiz, dice, ese niño que me encajó el lápiz fue porque yo me enojé mucho llegando al salón. En la pared puso un corazón que yo era su novia. Yo me puse a llorar. Tenía 9 años y no sabía nada de novios, dice esta persona. Y dice, yo estoy de acuerdo, otra persona, yo estoy de acuerdo con la ponente. Hay que enseñar a los niños y niñas a defenderse. Es una lección para su vida futura. No se trata de agredir, pero sí de defenderse. Fíjate que cuando, por ejemplo, ahorita es difícil que haya el bullying que había antes, porque los niños no tienen interacción. Si acaso se ha reducido esa cyberbullying, pero en realidad ya ni siquiera oímos hablar de eso, ¿no? El bully, una de las cosas en la que tiene más éxito es en lograr que todos
crean que él es el que vale la pena y los demás no valen la pena. Y cuando todas las víctimas se unen, vean a Harry Potter, cuando todas las víctimas se unen y dejan aislado al bully, él aprendió la lección. El adulto no tiene para qué meterse. Ahora, estoy de acuerdo, hay que supervisar, porque para que llegue al grado en donde un niño le clava un lápiz en la muñeca a la niña, qué falta de supervisión del adulto o qué velocidad o qué nivel de agresividad. Sí, mucha de la violencia se aprende en casa, no son los únicos modelos de imitación. Cuando yo les decía que la gente somos multideterminados, no caigamos en todo lo que el niño aprendió, lo aprendió en su casa. Pero mucho de lo que el niño aprende, lo aprende en casa y tiene otros modelos de imitación. Actualmente, como tú decías, ya no es la televisión, pero sí hay televisión y están todos los personajes ahora de las redes sociales, etcétera, en donde hay muchísima violencia. Entonces, supervisar, ahora que los chicos tienen tanto acceso a la información vía internet, vía digital, es importantísimo estar pendiente de a qué tienen acceso, porque sí, violencia genera violencia, pero tiene que haber uno que diga hasta aquí, yo ya no. Y hay muchas de las preguntas que me gustaría poder continuar respondiendo. No hemos terminado el tema. No sé si DB finalmente me va a contactar o no. Me gustaría... Sí, sí, se comunicó conmigo para que le dé, posteriormente le voy a mandar un mail para que me mande sus teléfonos y yo te los Eso. pasaré. Y por favor, nada más para mencionar, te mandé unos mensajes por Facebook, si me puedes contestar por ahí. Y mucho me gustaría tocar el tema de cuando estabas hablando de tu niña que lloraba, porque creo que es un tema que se presta muchísimo para dar ideas de cómo trabajar con prohibido castigar. En verdad, a mí este tipo de interacción me enriquece muchísimo porque necesitan saber que eso es lo que ocurre en la vida diaria. Si yo llego con una presentación programada, preparada, y tengo que dar 32 diapositivas y no terminé, no pasa nada. No pasa nada porque lo que vimos hoy es probablemente mucho más importante que lo que yo tenía que decirles. Porque Y es la vida. y cuando yo les digo esto es lo que pasa con sus hijos. No tengan una agenda preparada. Déjense sorprender por el día a día de la vida diaria, aún en el confinamiento, más en el confinamiento. Tienes que estar inventando, tienes que estar recreando lo que está sucediendo. No importa si no di las diapositivas, porque lo que di es lo que es hoy, lo que es este momento, lo que ustedes están necesitando. Y ¿saben qué? Yo también, porque llega un momento en que te encajonas en, esto es lo que les quiero dar. Y si ustedes quieren saber algo distinto, aprendamos juntos, reaprendamos juntos. De Muy verdad, bien. muchísimas gracias por esta oportunidad. No, bueno, pues gracias a Betel que nos acompaña en todos momentos con este tipo de pláticas que en verdad, pues para muchas personas, incluso alguien dice aquí, me apasiona el tema, ¿no? Y no nada más eso, nada más les quiero decir que lamentablemente hay un agresor por aquí muy cerca que es el tiempo. Y el tiempo nos va a cortar ahorita. Nancy Steinberg, doctora Nancy Steinberg, muchísimas gracias nuevamente por tanto corazón que le pones a esto, por salirte, por permitirte salir de los esquemas que tú no los marcas tanto, pero al contrario, pero yo lo quiero resaltar, que podíamos estar viendo aquí otras 10 diapositivas, pero yo creo que lo que tú nos has dado hoy, en esta mañana especialmente, pues son directrices para nuestra propia vida, para la vida de nuestros hijos.
y para que tengamos una vida mejor. Eso es lo que yo me gustaría y espero, y te agradezco por esta oportunidad, por esa ventana que nos abres. Muchas gracias por recibirme, de verdad, muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Y la próxima semana, La próxima semana vamos a terminar lo que estábamos hablando ahorita y empezar a ver ya algunas herramientas, para lo cual me va a gustar muchísimo utilizar ejemplos reales. Yo tengo algunos reales, pero digamos de archivo, pero tener ejemplos reales, ¿no? Si alguien quiere participar, si alguien tiene un tema, por favor escríbanme. Yo siempre les comparto mis redes sociales. ¿Lo puedo hacer todavía o ya me tengo? no, ya yo con David me voy a poner de acuerdo y bueno, hay muchos agradecimientos por tu participación. Yo te agradezco especialmente por continuar con nosotros y a todos ustedes por continuar en las actividades de Betel. Muchísimas gracias, Nancy. Te mando un gran beso y gracias por estar con nosotros. Otro para ustedes. Hasta pronto. Hasta pronto.